realidad de hoy es que congresistas responden a la voluntad narcoparamilitar de este país. Y lo que queremos es que se preserve la democracia en un ambiente garantista para todos los partidos políticos aquí reunidos. Por eso hemos pedido que podamos hacer una reunión conjunta con las fuerzas militares y de policía para avanzar en eso, en la garantía de seguridad para los candidatos, para los partidos, para las sedes políticas y podamos tener un debate electoral tranquilo. En la presente entrega queremos resolver un interrogante. ¿Quién usurpa a quién? De entrada, empezamos con contradicciones, pues piden garantías de seguridad, pero a la par no se reúnen con el gobierno para hablar de seguridad. Asimismo, la precandidata Vicky Dávila publicó un video en donde señala a alias Iván Mordisco de querer atentar contra la integridad no solo de ella, sino de la senadora María Fernanda Cabal, y que fuentes de inteligencia, las cuales ya salió a decir que no tenía cómo comprobar, le dijeron que también habían sido los perpetradores del atentado al senador Miguel Uribe Turbay. Entonces, están refiriendo que no tienen garantías de seguridad, pero tampoco quieren sentarse a hablar con el gobierno. Esa es una gran contradicción. Pero veamos entonces qué dijo el ministro del Interior. En su red social X publicó: algunas precandidatas y precandidatos a la presidencia que no se han leído la ley no han entendido que lo de hoy es una reunión de seguimiento electoral con partidos y diferentes entes del Estado. Dadas las inquietudes, vamos a buscar invitar a precandidatas y precandidatos a la reunión, especialmente por el tema de seguridad. Seguimos hablando de contradicciones, pues en los comunicados que emitieron los diferentes partidos hacia el no asistir a la reunión con el ministro del Interior, aludieron un lenguaje altisonante por parte del presidente de la República. Palabras más, palabras menos, los partidos conservador, radical y liberal indicaron que solo se reunirían con el procurador general. La sesión entonces de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, convocada por el Ministerio del Interior el pasado lunes, se llevó a cabo sin los integrantes de estos partidos que, paralelo a esta reunión, se reunieron con el Procurador General de la Nación, quien hará las veces que le asisten de seguimiento, control y vigilancia a este respecto. Pero detengámonos entonces en el aspecto que cobra relevancia y es el video con el que iniciamos esta entrega, y son las declaraciones del presidente del Senado, Efraín Cepeda, al manifestar la intención de reunirse con miembros de las fuerzas militares y de policía. Nueva contradicción, pues han hablado de un supuesto golpe de Estado, hecho que también asombra e inclinaría tal vez la balanza de intención de esto mucho más de parte de sectores de la oposición que del gobierno, porque para que esto llegara a suceder debe verse que haya en efecto unos elementos constitutivos para que se pueda decir entonces que se estaría configurando un golpe de Estado. ¿Por qué seguimos hablando de contradicciones? Porque de por sí denominar el decreto como un decretazo supone una connotación que va más allá de lo rimbombante, porque vamos a ver las definiciones. Para eso nos vamos a remitir al diccionario. ¿Cuál es la definición entonces de decreto? Decisión de un gobernante o de un tribunal o juez, que para este caso nos dice, claro, el Ejecutivo decreta u ordena que sea el pueblo quien decida sobre los temas que le competen o le afectan. ¿Y cómo? Mediante un mecanismo de participación como lo es la consulta popular consignada en la Constitución Política de Colombia, es decir, es constitucional, invitando entonces a la gente a las urnas a decidir sobre preguntas concretas que tienen que ver con su diario vivir. El Congreso tuvo o sigue teniendo en sus manos la oportunidad de darle mejores condiciones a los colombianos, mejores condiciones laborales, pero parece que el deberse a unas pequeñas donaciones le impide ver algunas cosas. Pero ya vamos a ver esas cifras y quiénes están en el ranking de esas donaciones. Ahora, cuando escuchamos en los medios no hablar de decreto, sino de decretazo, implica un cambio drástico y de gran repercusión. ¿Qué es lo que busca justamente la reforma laboral inicial del gobierno? Eso. Sin embargo, lo que tenemos que acotar es precisamente la connotación que le dan los medios, en donde parece que el cambio fuera algo malo. Lo malo es definitivamente la connotación que se le quiere dar desde algunos sectores políticos que en efecto solo demuestran una cosa, y es que le tienen miedo a que la situación de la población cambie de manera drástica en el país. Y es que todavía el Congreso, repetimos, tiene en sus manos cambiar las condiciones laborales de los colombianos, pero por nombrar algunos, hagámonos otra pregunta. ¿A quiénes les convendría y a quiénes no lo siguiente? Que un trabajador saliera a las 6 de la tarde, que usted pueda ir a una cita
cita médica con tranquilidad durante cualquier día de la semana, por llamarlo así, porque tendría que pues, pedirle permiso a su empleador. Que su familiar que tiene algún tipo de discapacidad pueda sentirse productivo. Que dejáramos de escuchar que hay muchos ninis o que termina las prácticas su amigo, su hermano y que va a quedar desocupado. Que personas que trabajan para aplicaciones sean contratadas. Vemos a los domiciliarios donde no tienen dónde parquear su vehículo, no tienen dónde hacer sus necesidades fisiológicas, es decir, no hay un espacio físico. Ese es un tema también importante, obligaciones del empleador con el empleado. En ese tipo de escenarios que queremos contemplar en este espacio, como ya lo dijimos anteriormente, que pudieran tener, ejemplo, un espacio físico para poder estar mientras esperan. Que si usted ha trabajado o conoce a alguien que trabaja en un call center, no tenga que sufrir la tercerización laboral y todo lo que genera la tercerización laboral. Colombia es el cuarto mayor mercado en Latinoamérica en servicios de tercerización. Y así podríamos estar revisando entonces las preguntas de la consulta popular, porque de nuevo, miremoslas desde el punto de las problemáticas, de cómo nos afecta y de nuevo, hagámonos la pregunta, ¿a quiénes beneficiaría todo esto y a quiénes no? Les aseguro que si no es en la mayoría, a usted que me está viendo, a lo mejor sí tiene un familiar al que alguna o algunas de estas condiciones le beneficiaría. Un hermano en condición de discapacidad, papá que se quedó viendo en el campo pero nunca cotizó para pensión, un amigo, etc. Tenemos que salirnos entonces de nuestra comodidad porque no sabemos con la sed que otro bebe. La invitación a que veamos, leamos, pensemos las preguntas y seguimos con las contradicciones, porque a la par de no pedir mensajes que generen violencia, entonces tenemos que el presidente del Senado escribió en su red social X lo siguiente. Estamos hablando de no polarizar, de no generar palabras de odio y sin embargo algunos dirigentes políticos siguen en lo mismo. El gobierno del presidente Gustavo Petro ha consumado un golpe frontal contra la democracia colombiana, materializando las amenazas que durante meses han inquietado a la nación. El denominado decretazo no es solo un acto arbitrario, es la violación flagrante del Estado de Derecho, un asalto directo a la Constitución, ya que hay varios elementos interesantes por los cuales se sigue contradiciendo el presidente del Senado. Golpe frontal a la democracia cuando el Congreso tuvo y sigue teniendo hasta el día de hoy la libertad de votar y dilataron, recortaron la reforma laboral. Jueguen limpio, no con trampa ni con artimañas. Y por todo eso, y que le quede claro al país, es que hemos radicado una nueva consulta popular y se volverá a radicar hasta que este Congreso juegue limpio. Desconociendo problemáticas sociales abordadas en la reforma original. El pasado 14 de mayo hicieron una votación en cuestión de 3 minutos, hicieron caso omiso a la apelación, además cerraron el registro de dicha votación con inconsistencias entre el número de votos y el número de asistentes. Así que golpe a la democracia, ¿para quiénes? ¿Para cuál democracia, presidente del Senado? Teniendo en cuenta además que al recinto no puede entrar precisamente el pueblo. Habían empresarios al lado de algunos representantes del partido de la U. Creo que aquí estamos en el Congreso y yo veo a un señor que es un abogado de los patronos y ese señor está allá en el estrado. ¿Cómo es posible? No, señor, aquí estamos los senadores y somos los que definimos y punto. Esto no puede ser así. Yo después solicito que se retire. Tranquilo, estamos discutiendo, tranquilos. Hay unos asesores acá que... Ahora, cuando el presidente del Senado, Efraín Cepeda, refiere a amenazas que han inquietado a la nación, ¿a qué se refiere puntualmente? Porque no especifica. ¿A sus investigaciones a lo largo de casi toda su vida? La superintendencia sigue construyendo paramilitarismo, nunca dejó de construirlo y siguen siendo armas oficiales las que ingresan a los grupos criminales con sello oficial y hombres armados con sello oficial. La revista Cambio sacó que era culpable de una muerte. ¿Mentirosos? ¿Mentirosos? Que estamos aquí tratando de salvar la vida a la gente y no podemos porque estos orangutanes de la codicia se están tumbando el billete y están saboteando al gobierno para que no le llegue a la sociedad su derecho a la salud, que implica menos ganancias de ellos. Siga así. La realidad de hoy es que congresistas responden a la voluntad narcoparamilitar de este país. Y después de escuchar
lo que acabamos de escuchar, les pregunto, ¿no es cierto? La historia no ha revelado esos nexos a los que se refería el entonces representante y hoy presidente de la República. Es que dejar volar la imaginación lanzando frases como amenazas que durante meses han inquietado a la nación, valdría la pena entonces que el presidente del Senado aclarara puntualmente cuáles son las amenazas, porque si a algo se ha dedicado el hoy presidente de la República es justamente a desenmascarar estos temas y no lo habla solo él. Y así podríamos seguir revisando palabras como decretazo, acto arbitrario, violación flagrante, etc. Todo lo anterior desinforma por un simple hecho. La Constitución faculta al presidente un asalto directo a la Constitución. Viene siendo que, por ejemplo, no activáramos mecanismos amparados por la misma Constitución, como tiene que ver con la consulta popular. Ahora el Congreso jugó con los tiempos, como lo establece el artículo 33, literal C, al que se le venció el tiempo fue al Senado. Dejaron pasar un mes sin pronunciamientos. Ayer seguían votando y la votación continúa el lunes con temas que esperemos no sean sacados de tajo en 2 minutos y hagan lo mismo que hicieron el 14 de mayo y es cerrar rápidamente la votación. Así que el Senado lo que no ha querido aceptar realmente ante la opinión pública es que fueron ellos quienes dejaron pasar los tiempos. Fueron ellos quienes violaron la ley quinta al notarse inconsistencias entre el número de votos y el número de asistentes y aún así cerraron una votación en cuestión de 3 minutos. Han sido muchas las inconsistencias. Entonces, ¿por qué hablamos de los tiempos? La consulta fue radicada el pasado 1 de mayo. El 1 de junio, el Senado ya había tenido que pronunciarse, según lo estipula la Ley 1757 de 2015 en su artículo 32, con término entonces de 8 días para emitir decreto por parte del Ejecutivo, que fue firmado un día antes, es decir, el pasado miércoles 11 de junio. Y de nuevo, según la misma ley. Entonces, ¿dónde está lo inconstitucional que alega el Senado de la República? ¿Quién usurpa a quién? Así que más bien este sí podría ser del golpe blando a fraguar un golpe de Estado que han venido invocando a nombre de quien no es. Porque si algo se ha aclarado desde el Ejecutivo es que en ningún tipo de concentraciones él ha autorizado para que la fuerza pública actúe. Porque la animosidad a querer llamar a un golpe de Estado. Ahora lo que sí nos llama la atención nuevamente es este tipo de afirmación. Entonces valdría la pena recordarle a Efraín Cepeda que mientras el presidente de la República ha sido enfático en que las armas del Estado no van a apuntar nunca al pueblo ni al Congreso, valdría la pena la pregunta entonces para el presidente del Senado. ¿Con qué finalidad deja abierta la intención de reunirse con las fuerzas militares y de policía? ¿No será que quiere sembrar pánico en la sociedad? Vale la pena recordar esto último y es que eso quiere decir que es el presidente quien toma cualquier decisión que tenga que ver con las fuerzas militares. Es quien fue elegido democráticamente y no otra persona quien direcciona el actuar de la fuerza pública. Por eso insistimos en que nos parece curiosa la afirmación del presidente del Senado. ¿Acaso en ese momento sí estaríamos hablando de una amenaza ante el Ejecutivo? Las fuerzas militares, explicó el académico, responden a la cadena de mando y cuando el presidente elegido democráticamente es la cabeza de las Fuerzas Armadas, estas rinden honores al presidente, pero también a toda sociedad que lo ha elegido. Señaló Gonzalo Ramírez Cleves, docente de la Universidad Externado de Colombia, así que podríamos preguntarnos si el presidente del Senado estaría incurriendo más bien en un delito tipificado en el Código Penal como pánico. Artículo 355. Pánico. El que por cualquier medio suscite pánico en lugar público, abierto al público o en transporte colectivo incurrirá en multa. No solo nos llama la atención las afirmaciones con respecto a las fuerzas militares y de policía por parte de Efraín Cepeda, sino que además llama la atención porque sale en un video donde está la oposición. No se supone que como presidente del Senado debería de todas maneras tratar de ser imparcial ante el hecho de que en todo el Congreso de la República hay partido de gobierno y oposición. Sin embargo, el presidente del Senado hace videos con la hoy oposición. Pero entonces, ¿qué es el pánico? ¿Qué puede representar el pánico para la comunidad internacional? Pues un miedo intenso. Por lo tanto, cuando el jefe del legislativo de manera inapropiada manifiesta públicamente que se está en riesgo de un golpe de Estado, es una manera de lastimar la imagen más bien
del país y enviar un mensaje internacional de una catástrofe que no está ocurriendo. Entonces, si hablamos de pánico, pánico debería darnos esto, porque es conocido como el famoso conflicto de intereses. ¿Por qué? Porque a su vez después escuchamos en el Congreso por allá a lo lejos un me declaro impedido. Los invito entonces a que en este punto unamos dos argumentos, porque el hecho de que el Congreso quiera ser el único que decida sobre lo que el ciudadano de a pie necesita, pero a la par no decide sobre lo que necesita, respondería tal vez a la pregunta de para quiénes están legislando, así como la presencia de uno de los empresarios al lado de un representante del partido de la U, Juan Felipe Lemos. ¿No es nuevo? No es nuevo. Sin embargo, al Congreso no pudieron entrar los estudiantes del SENA cuando se estaba debatiendo al inicio la reforma laboral. Este es un mensaje también, porque recuerden que sus partidos reciben financiamiento de muchas empresas en calidad de donaciones. Y hasta cierto punto, esto no está mal en la teoría, pero en la práctica sí, porque esto es lo que les hace no responder a las necesidades del pueblo, sino de quienes los financian con la famosa frase me declaro impedido. Así que hagamos memoria, porque para concepto de donaciones, las empresas más importantes del país contribuyeron para 2023 con altos montos, así como lo demuestra la silla vacía. Entre las empresas figuran Organización Ardila Lule, Bavaria, Grupo Aval, Coca-Cola, entre otras, y dentro de los partidos que se beneficiaron de esas donaciones figuran el Partido Liberal, Partido de la U y Partido Centro Democrático, liderando el ranking de partidos que más dinero recibieron por parte de empresas privadas. El Centro Democrático reportó entonces 4.800 millones de pesos en donaciones. Les pregunto entonces, ¿creen que estas empresas no piden algo a cambio, sino que esto es netamente altruista? Porque entonces escuchamos en las plenarias del Senado cuando los senadores frente a determinados temas se declaran impedidos. Piensen eso para las elecciones legislativas. Si no queremos seguir escuchando más senadores que se declaren impedidos, tenemos que mirar hacia este tipo de aspectos que tienen que ver con las donaciones que les hacen empresas privadas para sus campañas. Los mismos senadores que hundieron la reforma laboral dicen tener los votos necesarios para hacer lo mismo con el texto aprobado de la reforma a la salud que les llegó de la Cámara. El grupo está compuesto por varios elegidos con aportes de campaña de negocios de la salud. Como en la crónica de una muerte anunciada, los mismos senadores de la Comisión Séptima que hundieron la reforma laboral esta semana preparan la discusión de la reforma a la salud. FENALCO, eso no es inventado de la Comisión Séptima. Esta vez dicen tener estudios y argumentos concretos contra la reforma, pero tampoco negarían que la salud financió sus campañas. Vamos entonces con las conclusiones. Está claro que el Congreso no dio el visto bueno desde el inicio para ninguna de las reformas del gobierno nacional. Por eso el control sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad se dará en sedes judiciales y esas instancias son quienes determinarán la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las decisiones del Ejecutivo, que hasta que no haya un pronunciamiento desde el aparato judicial, el decreto es simplemente un documento sujeto a aprobación. Así que no le tengan miedo al decreto, como lo han denominado los medios, el decretazo. Es un documento que tiene una firma sujeta a aprobación y es importante que la ciudadanía lo sepa porque hablamos arriba de pánico. La ciudadanía no puede dejarse llevar por el pánico, por los pronunciamientos que hacen de manera irresponsable algunos dirigentes. No podemos dejarnos llevar tampoco por las acciones que interpongan los senadores porque son válidas. De ahí a que las instancias judiciales determinen si el gabinete ministerial incurrió o no en prevaricato. La oposición es la primera en salir siempre a decir que son respetuosos de la institucionalidad. Fíjense muy bien si solo de la institucionalidad que ellos manejan. También es importante verlo. Ese documento de decreto debe pasar entonces por la aprobación de la Corte Constitucional como garante de la Constitución. Significa entonces esto que el gobierno no va a destinar recursos, mover ministerios, abrir capacidad financiera para hacer efectiva la consulta hasta que lo anterior no suceda. Es decir, sin el aval de un órgano de cierre como lo es la Corte Constitucional para el tema que nos convoca y es la consulta popular. Así que de nuevo, cuando se habla de golpe de Estado, cuando se pretende alarmar a la ciudadanía sobre un supuesto golpe de Estado invocado desde algunos sectores de la oposición, esto es sencillamente falso. El Ejecutivo está activando todos los mecanismos constitucionales para llevar a cabo consensos. Así de sencillo. Es la registraduría el ente encargado de recibir ese decreto firmado por el Ejecutivo, de dar o no viabilidad al mismo. De ser aceptada,
fija calendario y demás procesos reglamentarios. De ser negada de manera motivada, es decir, argumentada en derecho, expondrá las razones para negarla o admitirla. En ese punto entonces está la firma del decreto que han querido una vez más engrandecer como si fuera algo negativo. Hasta el momento que tenemos, el lunes se reanuda la plenaria que tiene que ver con los puntos de la reforma laboral. ¿Qué se espera del Congreso? Que no vayan a elegir en 3 minutos, que se lean los temas, las proposiciones que se va a votar. Entonces, esas son las 4 conclusiones que queríamos compartirles desde este espacio. Y de nuevo la gran pregunta con la que iniciamos esta entrega: ¿quién usurpa a quién? Quisiera leerlos entonces en los comentarios a propósito de quién usurpa a quién, pero también de las 4 conclusiones que les hemos dado, en donde realmente hasta el momento solo hay la firma de un decreto que el Ejecutivo ha puesto en consideración para que sea la Corte quien sirva de garante. ¿Qué opinan de lo dicho por el presidente del Senado, Efraín Cepeda, de reunirse con las fuerzas militares y de policía? ¿Suscita algún tipo de suspicacia o no para ustedes? Muchas gracias por estar una vez más en esta entrega. ¿Qué pensarían si el país llegara a una constituyente? Me encantaría leerlos en los comentarios. Agradezco los comentarios que tienen que ver con lo que aquí publicamos. Gracias siempre a Moisés, a Hugo y a quienes comentan y envían saludos. Soy Diana Guayara, periodista, y nosotros nos vemos en una próxima entrega, pero también nos vemos en los comentarios. Chao.